Hola Buenas chicos. tardes. Sí, se escucha, profe. Buenísimo, perfecto. Bueno, ya somos bastante, así que podemos empezar la clase. Hoy correspondía resolver el trabajo práctico número 3, que corresponde a la deducción de conocimiento. Así que bueno, vamos a comenzar. La primera pregunta que hay que responder es: ¿qué es deducción de conocimiento y qué fuentes de conocimiento se utilizan en este paso? Acá tengo anotados los grupos. ¿Está? Bueno, el grupo 5, no sé si hay alguien del grupo 5 que nos puede decir qué es deducción de conocimiento. La primera pregunta. Le vamos a dejar para el otro grupo qué fuentes de conocimientos hay, qué se utilizan en este paso. ¿Hay alguien del grupo 5? ¿No hay nadie? Bueno, si no hay nadie, vamos a pasar al grupo 6. ¿Hay alguien del grupo 6? Buenas tardes, profe, sí. Hola, buenas tardes, José. Te escuchamos. ¿Qué es deducción de conocimiento? Si puede ser con tus propias palabras o las palabras del grupo. ¿A qué nos Vale. referimos cuando decimos deducción de conocimiento? Bueno, el origen del conocimiento para nosotros es el experto, y en este proceso en particular, el ingeniero de conocimiento no debe tener temor en solicitar al experto que demuestre sus documentos de trabajo o libros que tengan relación con su dominio de experiencia. También puede pedirle el diseño o presentación de esquemas, gráficos o imágenes. En conclusión, es un subconjunto de adquisición de conocimientos y es el proceso de interacción con el experto. En esta etapa, los ingenieros de conocimiento deben enfrentarse al reto de determinar el modo en que un experto efectúa tareas complejas de una toma de decisión, modelando los procesos cognitivos puestos en el conocimiento. Bien, perfecto. Algo clave que nombró entonces José es la interacción con el experto. Eso nos va a ayudar a recordar y a diferenciar lo que es deducción de extracción de conocimiento, ¿sí? Deducción, cuando hablemos de deducción, estamos hablando de que estamos interactuando con el experto. Y nuestro objetivo como ingenieros del conocimiento es extraer ese conocimiento, la forma que analiza, procesa y resuelve alguna tarea al experto. Bien, ya tenemos entonces lo que es la deducción. Este trabajo práctico se va a dedicar solo a la deducción. Y la siguiente pregunta sería: ¿qué fuente de conocimiento se utiliza en este paso, en la deducción de conocimiento? ¿Hay alguien del grupo 7? Gracias, José, por la respuesta. ¿Alguien del grupo 7? Sí, profe. Hola, Florencia. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cuáles son las fuentes que usamos de conocimiento en este paso, en la deducción? ¿Cuál es la fuente? Bueno, nosotros lo que pusimos básicamente es lo que ya había dicho el compañero anterior, y pusimos que, bueno, que para realizar este trabajo, digamos, de la deducción del conocimiento, el ingeniero en conocimiento tiene que ser capaz, digamos, de, a través de procesos cognitivos y demás, tener en cuenta el funcionamiento del experto en el desarrollo de su tarea para adquirir ese conocimiento, digamos. Y la fuente que se utiliza en este paso, digamos, es la fuente privada, por ejemplo, haciendo alguna visita al lugar del trabajo del experto. Perfecto. Bien, buenísimo. No sé si alguien quiere acotar. Era sencilla esta pregunta como para arrancar. Pero si quieren decir algo, gracias, Florencia. Si quieren decir algo, si no pasamos a la siguiente. Hagamos manito así, nosotros nos damos cuenta que en la mayoría no hay duda y seguimos para el siguiente paso. Bien, buenísimo. La mayoría ya puso así que seguimos para arriba. Para adelante, digo. Bien. El segundo punto dice: describa brevemente los pasos del ciclo de deducción.
sea, dentro de la deducción tenemos un ciclo que cumplir y acá en este punto te está pidiendo que hagamos una breve descripción, puede ser con sus propias palabras, de lo que son los pasos del ciclo de deducción. Bien, entonces tenemos el grupo 2. ¿Hay alguien del grupo 2? Chicos, recuerden, mientras aparecen en el grupo 2, recuerden que les habíamos pedido en la clase pasada que el que lea las respuestas tenga la cámara prendida, así los podemos ir conociendo. Y no terminamos el cuatrimestre sin haberles visto la carita nunca. ¿Sí? Por favor. Eso está bueno para que nos podamos conocer. Sí, no hay problema, Florencia. Todo bien, Flor, no hay problema. Era para recordarles nada más. Bien, ¿qué era el grupo 2? ¿Hay alguien del grupo 2? A ver. ¿No hay nadie? Bien, pasemos al grupo 3. Alguien del grupo 3 para que veamos. El ciclo de deducción tiene 5 pasos, así que le vamos a pedir a alguien del grupo 3 que explique el primer paso. Buenas tardes, profe. Hola José, buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Te Bien. escuchamos? Bien, yo voy a leer el punto 2. La primera parte es la preparación de la sesión. Perfecto, ese es el primer paso, ¿no es cierto? Del ciclo de deducción. Bien. Sí, que incluye la información a tratar, la amplitud, determinar la profundidad, qué técnica vamos a implementar y la preparación de las preguntas. Perfecto. Gracias, José. Eso sería, vieron que nosotros ya estamos avanzando en el trabajo de campo y seguramente muchos de ustedes ya han encarado este primer paso del ciclo, que es la preparación de la sesión. En este caso, en lo que respecta con el trabajo de campo, se pedía una entrevista, la entrevista inicial. Entonces, lo que decía José es que había que definir qué información tratar en esa sesión, en esa entrevista, cuál es la profundidad en la que vamos a tratar. Eso va a depender si estamos al principio, son los primeros encuentros del experto, o ya estamos más avanzados, entonces la profundidad va a ser más puntual, más detallada de ciertos aspectos. ¿Qué técnica vamos a usar? Si entrevista, cuestionario o cualquier otra técnica de las que vieron en los videos. Y si se prepara y se preparan las consultas a realizar, o sea, las preguntas o el cuestionario, lo que sea. Perfecto, quedó bien claro entonces el primer paso. El segundo paso, a ver, alguien del grupo 3 que nos pueda... Ah, no, el grupo 4, perdón, que nos pueda contar del segundo profe. paso. Anaí. Sería la sesión en sí. Exacto, la sesión en sí. Está el repaso, si hay un análisis o si hay una sesión anterior, sería el repaso del análisis de la última sesión, sino la explicación al experto de los objetivos de la nueva sesión, la deducción en sí, y el resumen y los comentarios del experto. Eso serían Perfecto. algunos. Bien, perfecto. Gracias, Anaí. Entonces ya ahí el segundo paso es hacer, digamos, desarrollar la técnica. Si es una entrevista, desarrollar la entrevista, hacerlo en el orden que comentó Anaí, si es un cuestionario, dependiendo de la técnica que se va a usar para la sesión. Es hacer la sesión. El tercer paso, hay alguien del grupo, le toca al grupo 8. Sí, profe. Bien, te escuchamos, Pablo. Bien, el tercer paso sería la transcripción. En este paso nosotros ya aplicamos distintos métodos para recolección de información, como puede ser ya tenemos una interacción verbal y esto puede partir desde una grabación hasta podemos confiar nosotros mismos de nuestra propia memoria, en donde el ingeniero de conocimiento puede seguir y escuchar atentamente lo que el experto dice sin necesidad de poder interrumpirlo. Y lo bueno de esta grabación es que luego puede repetirse las veces que sea necesario. Y bueno, una vez culminada la sesión, la grabación, nosotros obviamente a esa grabación la tenemos que transcribirlo a un papel
para agarrar a resaltar las ideas, digamos, de lo que tuvimos la sesión con el experto. Buenísimo, perfecto, gracias Pablo. Entonces el tercer paso de la transcripción, después de que hayamos hecho la sesión, lo recomendable es grabarla para no perder ningún detalle. Y acá, bueno, en la teoría dice que transcribimos en papel, ya saben que casi ya no estamos usando papel, lo transcriben en un documento digital que es lo mismo y queda bien detallado absolutamente todo para seguir el siguiente paso. Entonces el siguiente paso lo va a decir el grupo 9, que sería el cuarto paso. Sí, perfecto. ¿Hay alguien? Ah, perfecto, Santiago, te escuchamos y te vemos. Bueno, ahí estamos. El cuarto paso sería análisis de la sesión. Bien. Bueno, nosotros pusimos que es considerada una de las etapas más importantes del ciclo de deducción y que se pueden diferenciar 3 subfases según el tipo de información que se pueda obtener. Por ejemplo, está la primera lectura, en la que se obtiene una visión general y algunas clasificaciones esenciales del resultado de la sesión. Está la segunda lectura, cuyo análisis es más formal, donde el ingeniero de conocimiento identifica la información más relevante mediante estructuras como subdominios, tareas, problemas, conceptos y relaciones. Al momento de interpretar dicha información, acude a estructuras como los diccionarios de conceptos, flujo de información, y examina las relaciones e interdependencias. Y como tercer subfase, examina finalmente las dificultades que hayan ocurrido durante la sesión y determina el tipo de información faltantes y las preguntas que debería realizar el experto para obtenerlas. Perfecto. Bien, muy bien detallado. Gracias, Santiago. Entonces, el cuarto paso, el análisis de la sesión, como dijo Santiago, es uno de los más importantes porque ahí tenemos que extraer los conocimientos concretos. O sea, hay que leerla una vez en forma general, 2 veces, 3 veces, hasta que podamos extraer el conocimiento de lo que respondió el experto. Se analiza si hubo problemas y si faltó información. Es súper clave este paso, el cuarto paso, que nos da pie al último paso, el quinto paso, que lo va a explicar el grupo 10. Hola, profe, buenas. Hola, Bueno, Mauro. el último paso de la evaluación es donde se verifica si se cumplió, digamos, el objetivo deseado, o sea, si está toda la información o si es necesaria realizar futuras sesiones, digamos, con tal de cumplir el objetivo. Perfecto. Ese último paso, gracias Mauro, ese último paso que es la evaluación, sería el quinto paso, está referido a lo primero que hicimos, que es definir la información a tratar, la profundidad, si se logró el objetivo de esta sesión. Saben que ustedes cada sesión que van a realizar y van a planificar tiene un objetivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en esta entrevista, por ejemplo, en esta entrevista vamos a tocar tales temas, si es una entrevista ya de varias que ya se hicieron, a lo mejor algo en concreto, si son las iniciales, algo en general, para entender algo en general. Esos son los objetivos que uno tiene que analizar en la evaluación, y lo importante acá también es saber si se necesita otra sesión y qué tipo de técnica se puede usar, como para ir planificando a futuro con el experto. Ya saben que el experto tiene poco tiempo, así que hay que pensar muy bien cuáles son las sesiones y cuáles son las técnicas que vamos a usar en cada una. Perfecto, quedó clarísimo el ciclo de deducción. Nosotros acá queríamos que ustedes vean bien en detalle lo que es el ciclo de deducción porque es importantísimo, lo van a usar varias veces a lo largo del desarrollo, y por eso queríamos dedicarle este primer punto a este segundo punto, estamos en el segundo, ¿no? Segundo punto del práctico. Bien, perfecto. Ahora vamos, ¿hay alguna duda, algo que quieran acotar a alguien? Si no, manito arriba y seguimos para el siguiente punto. Lo importante es que nadie se quede con la duda de absolutamente nada. Bueno, perfecto. Ahí veo que varios ponen manito, así que seguimos con el punto 3. En el punto 3 dice, describa brevemente las técnicas de deducción directa e indirecta. Ahí en los videos, como explica la profe, tenemos dos tipos se pueden, digamos, dividir las técnicas. Estas que vemos nosotros en clase, existen otras más, pero estas son las más usadas, las que nosotros usamos acá en esta materia, que son técnicas directas e indirectas. Bueno, ¿qué diferencia hay entre ellas y cuándo conviene utilizar cada una de ellas? Bueno, acá hay varias técnicas, entonces por eso, si no tengo mal entendido,
Hay varios grupos que lo pueden hacer. ¿Hay alguien del grupo 8? Estamos en el punto 4, ¿sí? No, en el grupo 3, perdón. Es el grupo 7. ¿Hay alguien del grupo 7? Sí, recién habían expuesto. Grupo Profe. 3. Perdón, no escuché. El grupo nombró, dijo 8, pero después dijo no, 3, creo, no sé. 7. 7 Ah. porque... Yo soy del grupo 7, profe. Bien, porque estaba leyendo el punto 4 y me adelanté. No, del punto 3, el 7, el grupo 7 le corresponde. ¿Florencia? Sí. Ahí te estamos viendo y escuchando. Bueno. Entonces, ahora te pregunto, las técnicas directas. Sí. No sé si nos podés explicar las técnicas directas. Sí, las técnicas directas es cuando se le pregunta, digamos, directamente al experto lo que sabe y es la única fuente de información, digamos, como por ejemplo las entrevistas o los cuestionarios. Bien. Después están las técnicas indirectas, ¿las explico Bien, también? no, quedémonos ahí en la directa. Entonces, nombraste que hay entrevistas. Y cuestionarios. Bien, y cuestionario. Dentro de la entrevista hay dos tipos de entrevistas, ¿no es cierto? Las abiertas y ¿qué más? Otra más. ¿Se acuerdan? Sí, a ver, deme un segundito. Abiertas y cerradas. Abiertas y estructuradas. Por ahí andaba. Estructuradas, ¿sí? Entonces, las abiertas, así en términos generales, sería, dejemos que son preguntas en las que el experto se puede explayar, ¿no es cierto? La finalidad de eso es para que nosotros captemos algunas cosas que a lo mejor no consideramos, porque no somos nosotros los expertos. Y las estructuradas, más cerradas, esto es para preguntas más concretas, ¿sí? Para profundizar. En términos generales, digamos, no es a rajatabla la ley, pero más o menos la pueden usar así. Y el cuestionario. Ahí nombraste, Florencia, el cuestionario, ¿no es cierto? Sí, profe. ¿Cuál sería la diferencia entre entrevista y cuestionario? Digamos que los cuestionarios son más como para describir conceptos, como para tener relaciones, digamos, entre el dominio, digamos, y deducir cierta información que no conocemos. O sea, más que nada para determinar ciertas incertidumbres que nosotros tenemos a través de preguntarle al experto. Sí, en realidad el cuestionario lo pueden ver, nosotros lo usamos para no molestar tanto al experto, eso decimos en la vida real, nosotros cuando hablamos con ustedes, las profes y yo, es que lo usamos, vieron que tienen el formulario de Google Form, por ejemplo, para crear cuestionarios online, para mandarlos por mail. Entonces, una forma de no molestar al experto con otra entrevista es poder usar un cuestionario para captar determinada información en concreto. Ahí ustedes van a usar en el cuestionario preguntas que son bien cerradas, que pueden decir sí o no, se puede afirmar esto, o preguntas tipo multiple choice, verdadero o falso, ordenar, unir con flecha, todo lo que nos ayude a nosotros a sacarnos las dudas de algo. Eso sería más o menos la utilidad que le podríamos dar a los cuestionarios. Bien, a donde no es necesario apartar un lugar para juntarnos con el experto y hacer una entrevista completa. Bien, perfecto. Gracias, Florencia. Bien, entonces ya tenemos las técnicas directas, ahora vamos a ir a las técnicas indirectas y para eso le vamos a pedir a alguien del grupo 2, a ver si ahora están, no sé si hace rato no había nadie del grupo 2. ¿Hay alguien del grupo 2? Si no hay nadie, no insisto más. Bien, entonces pasemos al grupo 3. Sí, profe, yo soy del grupo 3. Bien, Gustavo, te escuchamos. Nómbrame, primero, decinos qué son las técnicas indirectas, así, de forma, con tus propias palabras. Bien. Y las técnicas indirectas son cuando, porque son, mejor dicho, son porque el experto no siempre puede detallar la totalidad de los conocimientos o no se puede explayar directamente en los conocimientos que tiene, digamos. Perfecto, o sea, cuando no es suficiente, a lo mejor en algunos casos, una entrevista, ¿no es cierto? Hay algo que a lo mejor no lo sabe explicar porque no tiene por qué
solo un experto explicando lo que sabe o lo que hace. Entonces nosotros tenemos que buscar otras técnicas para sacarle esa información y ese conocimiento. Entonces, a eso se refiere Gustavo. Perfecto. Sí, ¿Cuándo? disculpe que no prenda la Sí, cámara. No, disculpe que no prenda la cámara. Que no pasa nada acá. bien, no hay problema. Nómbrame dos técnicas indirectas, las dos primeras que están en los apuntes. ¿Cuáles serían? La observación de las tareas y la clasificación de los conceptos. Perfecto. Entonces, veamos, ¿qué son? A ver, quiero ver los grupos. Sí. ¿Qué son la primera? Observación de las tareas. ¿Cómo sería esa técnica? ¿Sigo? Sí. La observación de la tarea es la forma de descubrir cómo hacer un juicio a un experto efectuando un diagnóstico o diseñando una solución. Bien, sería que nosotros nos quedamos ahí en el lugar del experto y sin interrumpirlo, nosotros observamos. Podemos, a lo mejor en ciertos casos, hasta grabar con una cámara, un video, dejar un video, para que veamos nosotros cómo el experto se desenvuelve para resolver su tarea día a día, y después nosotros con eso pues, nos ayudemos a comprender más la búsqueda de la solución que él encuentra en esos casos. Puede pasar que esta técnica no la podamos usar siempre, porque, bueno, como una vieja anécdota de la profe Nilda, es que una vez estaban desarrollando un sistema de conocimiento ¿de qué era, Nil? No me acuerdo. ¿Cuál? De Yugra. El de endocrinología. Eso. O sea, no daba para grabar cómo revisaba al paciente. No sabía qué anécdota querías contar. El médico, porque es algo íntimo. Entonces, esa técnica no la deberíamos usar en esos casos donde compromete, ¿no es cierto?, al paciente y al médico en ese caso. Bueno, es una anécdota que le pasó a la profe Nilda cuando desarrolló un sistema de ese tipo. Entonces, esa técnica no la podían usar. Entonces, ustedes son los que van a poder decidir qué técnica y qué no, según lo que esté pasando ahí en el momento, lo que tengan la necesidad de deducir. Bien, perfecto, gracias, Gustavo. Ya vimos la primera técnica. Ahora vamos a ver las tres restantes. Para las tres restantes vamos a discutir esas tres técnicas con el grupo 4. Buenas tardes, profe. Hola, Melissa. Te escuchamos. ¿Cuál le empiezo explicando? ¿Te parece clasificación de conceptos? Sería la otra técnica. Sí, esa es aconsejable cuando hay un gran número de conceptos en un dominio, de modo que requieren una estructuración para ser manejables. Perfecto. O sea, está bueno saber que esa técnica nos va a servir cuando tenemos muchos conceptos. A lo mejor en palabras, preguntándole mediante una entrevista, no nos queda claro, el experto no puede explicarlo bien, entonces podemos usar esta clasificación de conceptos para poder profundizar como tipo juego con el experto, para que el experto te ordene, de mayor o menor importancia, y etcétera. O sea, esa técnica está destinada a eso. Perfecto. Ahora vamos a la siguiente técnica, que es análisis de protocolos. Ay, profe, primero le digo la del emparrillado que estoy leyendo de acá. Bien, perfecto. Porque así lo digo ordenado. Es considerada una de las más potentes de ingeniería en conocimiento porque está basada en un modelo de pensamiento humano. Se basa en la idea de que cada persona tiene su propio modelo o visión del mundo que lo rodea y permite obtener información acerca de cómo piensa el experto y cuáles son sus prioridades. Perfecto. Esa técnica es la que vamos a ver en los dos últimos puntos de este práctico, y consiste en esa matriz, ¿sí?, que seguramente ya la hayan resuelto. Y esto nos va a brindar, como dice Melissa, para que nosotros podamos, por un lado, identificar. Vieran que esta técnica del emparrillado es en algo concreto, ¿sí? Entonces es para eso, nos ayuda a sacarnos las dudas, por un lado, de ciertas cosas concretas que hemos visto con el experto,
como por ejemplo, qué tan similares son los objetos o no, o los conceptos o no, qué características tienen, o también por otro lado, el emparrillado nos sirve mucho cuando queremos sacarnos las dudas de que no hay algo que se nos está yendo, que no lo averiguamos y que es clave para tomar decisiones, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa técnica es muy, ya la vamos a ver, no me quiero adelantar, ya vamos a ver bien en detalle la técnica en los dos últimos puntos, pero bueno, ese sería el emparrillado y nos quedaría el análisis de protocolo. Profe, ¿Sí? ese sí que no lo encontré. Pasa ¿No que lo yo había encontraste? puesto el concepto y había puesto, lo había nombrado nada más. Y ese no lo encontré. Encontré lo otro Bien. nada más. ¿Quién se anima a...? No hay problema. Bueno, entonces ya Melissa nos dio dos, clasificación de concepto emparillado y nos queda análisis y protocolo. ¿Quién se anima a explicar análisis? Gracias, Melissa. A ver, del otro grupo. Grupo 7. ¿Dijo grupo 7, profe? ¿Sí? ¿Te animas a explicar esa técnica? ¿De análisis de protocolo? Sí. Sí, nosotros pusimos que básicamente, digamos, consiste en grabar en un protocolo el comportamiento del experto mientras trabaja en la solución del problema y después ese protocolo se transcribe y se analiza para, digamos, transformarlo en un conjunto de razonamientos que después van a determinar la solución de ese problema. Perfecto. Así es. Bien, gracias, Florencia. Bueno, entonces ya tenemos las 4 técnicas. Observación de tareas habituales, clasificación de conceptos, análisis de protocolo y emparrillado. Esas son las técnicas indirectas que vemos en esta clase, en esta materia, pero ya saben que si agarran los libros van a encontrar otras técnicas. Bueno, nosotros queríamos brindarles las más usadas, las que habitualmente se usan más. Bueno, ya tenemos entonces técnicas directas e indirectas bien identificadas. ¿Hay alguna duda con eso? Hagamos manito así y sigo para adelante. Perfecto. Bien. Bueno, entonces ya pasamos al punto 4. El punto 4 dice que en base a lo expuesto en teoría y considerando el tema del trabajo de campo, acá queríamos que compartan un poquito qué han pensado ya con respecto a su trabajo de campo y proponga 10 preguntas para una entrevista correspondiente a la primera sesión. Ya en teoría estamos en esa etapa, ya la habíamos discutido en los miércoles con los grupos, así que para esto, a ver, ya les digo cuáles son los grupos asignados. Ah, perfecto. Está ideal para hacer la primera encuesta, ya que estamos tocando lo de las técnicas. Así que ahí va la primera encuesta, ya saben que tienen que responder, no se clasifica absolutamente nada, solo nos sirve para es como un índice de participación de ustedes y también nos sirve para la asistencia. Así que bueno, ahí la profe Nilda va a activar la encuesta o la profe. Ahí está la profe Avi. Bien, acá está la primera encuesta. Dice, voy a correr un poquito mis cosas que no la puedo leer. Dice, ¿qué técnica utilizaría si el experto le cuesta explicar los pasos que sigue para resolver el problema? Algo de esto ya habíamos hablado, así que veamos. Esperen que se me... ¿Ustedes ven bien la encuesta, chicos? No se ven las respuestas, profe. Ahí está. Ahora sí, estamos nosotros doble. Bien, bien, tenemos entonces 5 respuestas. Tenemos A, entrevista abierta.
B, cuestionario. C, entrenamiento del novato. D, 20 preguntas y clasificación de conceptos. Bien, entonces tenemos, ¿cuál de todas esas técnicas utilizarían ustedes si al experto le cuesta explicar cómo resuelve un determinado problema? ¿Qué les parece? Bueno, ahí van a abrir las... Ahí viene la entrevista. Opten. Pueden optar por más de una. Buenísimo. Ahí estamos viendo el progreso. Sí. Bien, ya es un minutito, así que ya se cierra la encuesta y vemos los resultados. Bien, faltan 4 personas a votar y ya finaliza. Bien, ya finalizó. Lo que no puedo... ¿Dónde veo? Sí. Perfecto. Bien. Ganó la B. Ustedes piensan, ganó el cuestionario. Y después está repartido muy seguido ahí nomás entrenamiento del novato. Bien, ¿ven las encuestas? ¿Las respuestas? ¿El porcentaje? Sí, soy el profe. Ah, perfecto. Bien, estuvieron bastante bien. En realidad nosotros cuando discutimos esto con los profes, con las profes, optamos por la técnica de entrenamiento del novato, podría ser una de las técnicas que, si ustedes detectan que el experto le cuesta explicar algo, lo que podría hacer a lo mejor para incentivarlo y que explique mejor es agarrar a uno del grupo o el ingeniero de conocimiento, decir, bueno, yo soy novato, me vas a tener que explicar paso a paso cómo tengo que hacer en esta situación, y crean la situación y a lo mejor con eso se ayuda a ver detalles o cosas que el experto le cuesta en una entrevista a lo mejor explicar bien. Entonces a nosotros nos pareció que la respuesta C era la más adecuada, o la técnica C, que es el entrenamiento del novato, para este tipo de situaciones. También pues, también se puede usar las 20 preguntas, hay gente, ahí el 16% optó por las 20 preguntas, que podrían ser preguntas muy concretas, así a lo mejor hasta tipo, si son pasos que hay que hacer, que explique cada uno. También se podría usar, no es algo a rajatabla, esto se discute ahí entre los desarrolladores cuál es la técnica que van a usar para tal situación. Para eso está esta encuesta, para que vean que no es A, B, C y D así, a rajatabla, ¿sí? Entonces, puede ser eso, y acá muchos han optado por cuestionario. También me parece que una técnica que nos ayuda muchísimo al detalle, que a lo mejor no le ayude al experto a detallar algo que no puede detallar en una entrevista, por ejemplo. Javi, ¿Sí? estoy hablando en Zoom, así que me están escuchando Bien. los chicos también, te aviso por las dudas. Las técnicas que están acá, por ejemplo, la de las 20 preguntas, está restringida, por ejemplo, a limitar al experto a que solo haga 20 preguntas sobre un caso particular. Le presentamos un caso y le limitamos. Hay que hacer 20 preguntas.
Entonces lo obligamos a que piense en cuáles son las 20 preguntas que puede hacer, y eso lo obliga a pensar de otra forma y a explicar cosas que no podría explicarnos a lo mejor en el día a día. Lo mismo pasa con el entrenamiento del novato. Y, digamos, hay situaciones en las que él no nos puede explicar cómo resuelve algo, en cambio cuando está enseñando a alguien nuevo a hacer, y el nuevo es el que está trabajando, está obligado como a veces expresar cosas que no podría expresar de otra forma, no está en condiciones de expresar. Esa es la idea de estas técnicas. El cuestionario es utilizado como de manera más simple, y muchas veces si no nos sabe explicar hablando y tampoco lo va a poder escribir, entonces no son las técnicas más adecuadas cuando el problema es nosotros tenemos que averiguar cómo resuelve el problema. No le estamos diciendo que nos dé cuáles son, por ejemplo, los vehículos más vendidos, ¿sí? Que eso es fácil de poner en un cuestionario. Son situaciones que requieren que saquemos información del experto cuando él no es capaz de darnos esa información. Ahí va que utilicemos ese tipo de técnicas. En cambio, la de clasificación de conceptos que ustedes habían mencionado es, tengo muchos conceptos y cómo los organizo, cómo los ordeno, cómo los agrupo, cómo los trabajo. Entonces ahí lo obligamos al experto a hacer otro tipo de cosas. Entonces, si yo lo que necesito es que me explique algo que no es capaz de decirme, las que entrarían mejor en este caso serían el entrenamiento del novato en las 20 preguntas, pero como les decía el profe Javi, todo es discutible. Acá no es que siempre va a ser, esta es la única forma de hacer las cosas. A partir de acá, como el profe Javi un montón de veces les va a decir después, es que muchas veces son elecciones, y nos parece que esta es la mejor elección para esta situación. No hay ninguna obligación de usar ese único método en este caso, ¿sí? Así que, aunque las preguntas, ustedes podían elegir una sola respuesta correcta, ¿sí? Eso también es por un poco el formato de las encuestas que tenemos diseñadas en este momento en Zoom, es que podían elegir una respuesta correcta, pero no quiere decir que sea la única. Perfecto. Por eso era también esto de que varios han optado por la B, la C, la A. La A sería la que menos correcta es, digamos, siempre no es a rajatabla, pero es porque si no puede explicar con su propia palabra el experto algo, la entrevista no nos va a servir mucho para forzar lo que explique mejor. En cambio, la B y la C, la C y la D, perdón, esas dos son como nos parecen, la maricuada, como dijo la profe, es discutible. Por ejemplo, la de cuestionario también, capaz que la forma de hacer el cuestionario nos ayude en ese sentido también. Pero por un lado es eso, decidir qué técnica y cómo usarla para un objetivo. Bien, perfecto, esto quedó claro. Ahora pasamos al siguiente. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Este era un ejercicio más para discutir, para... ¿Alguien quiere acotar algo? ¿Nadie? ¿Seguimos para adelante? Hacemos así, entonces nos damos cuenta. Bien. Bien. Ahora sí ya podemos sacar la slide para seguir adelante. Bien. Bien. Perfecto, ahora sí. Bueno, entonces ahora sí seguimos para el punto 4. La idea del punto 4 en el trabajo práctico es que los grupos que le tocaron este punto nos compartan un poquito para espiar así como curiosos cuáles son las preguntas que ustedes han decidido hacer en la primera reunión con el experto. Y para eso, ahora me fijo bien quiénes son el grupo. Tenemos el grupo 8. ¿Hay alguien del grupo 8?
Hola, profe. Hola, Luciano. ¿Nos querés compartir cuáles son las preguntas que han recibido ustedes o están pensando en la primera reunión con el experto? Sí, bueno, nuestro sistema era un experto que recomiende las consolas que se pueden comprar. Bueno, las preguntas que tenemos son, ¿qué rango de edad tienen las personas que compran consolas? ¿Qué tipo de consolas compran los niños, los adolescentes y los adultos? ¿Qué tipo de consola hay en el mercado? ¿Qué precio tienen? Las características que tienen, por ejemplo, memoria, procesador, gráficos, almacenamiento, etc. Luego, ¿qué tipo de accesorios se venden con la consola? ¿Qué tipo de conexión tiene la consola? O sea, Wi-Fi, LAN y la velocidad que tienen. Y luego otra que es que si tienen retrocompatibilidad la consola, si tienen juegos exclusivos y si permite jugar online. Perfecto. Han apuntado, siempre traten de que las preguntas estén abiertas para que explaye, porque es la primera reunión. Entonces, dejemos que el experto se explaye, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las características, por ejemplo? Que el nombre, él, porque a lo mejor hay varias que no la consideran ustedes al no ser expertos, ¿sí? De ese tipo, todas las preguntas han enfocado mucho en la consola. Vean que también tienen que enfocar en el usuario, ¿no? Preguntas en el usuario, porque también, dependiendo del usuario, qué consola le vamos a dar. Está buenísimo, tienen que averiguar sobre consolas porque se están enfocando en eso, pero también tienen que averiguar sobre las personas que van a usar esa consola. De alguna manera, hay muchas características de esas personas que van a hacer que decidas recomendar una u otra consola, ¿sí? Bien, ¿qué les parece a ustedes? Gracias, Luciano. ¿Qué les parece las preguntas que nos compartió Luciano? ¿Qué quieren aportar, perdón? ¿Qué les parece? ¿Hay alguna duda? La idea de acá es que ustedes hayan escuchado las preguntas que el grupo de Luciano pensó y ver si a ustedes les parece que pueden también, si hay que agregar algo, si hay que modificar algo, si hay que ordenarlas, qué cosa. ¿Qué les parece? ¿Quién se anima a hablar? Anímense, que acá está esta clase para aprovecharla. A mí me pareció bien, la verdad. Bien, David, ¿te parecieron bien las preguntas? Sí, yo ¿Agregarías alguna? Para agregar alguna, no sé, yo agregaría una más generalizando, digamos, el dominio, para dejar que sea un poco más abierto el tema. De ahí, digamos, sí iríamos directamente a lo específico. Ah, perfecto, me gusta. Está muy buena la observación. Podrías arrancar con una pregunta un poco más abierta, como por ejemplo, no sé, estoy inventando porque los que saben del tema ahora es el grupo de Luciano, pero podría ser, qué sé yo, para arrancar. Al momento de recomendar consolas, ¿qué se debe tener en cuenta? Si algo muy abierto para que él empiece a hablar del tema o algo así, también puede ser. Está buena la idea de David. ¿Alguien más quiere decir algo más? De paso, ayuda al grupo. Bien, otra cosa que les recomendamos siempre nosotros es que incluyan en esa primera reunión una preguntita preguntándole al experto qué opina sobre la propuesta que están pensando hacer, el sistema basado en conocimiento. Eso está muy bueno para saber qué nivel de entusiasmo tiene el experto con respecto a lo que queremos desarrollar y incluso muchas veces nos pasó que los expertos se copan, se entusiasman y nos hacen ver ciertas cosas que podemos agregarle al sistema o cosas así, que está buenísimo el aporte del experto cuando se imaginan ese sistema. Así que es una pregunta bastante linda para incluir en una primera reunión. Bien, entonces eso también piénsenlo. Avi, ¿querías decir algo? No, eso estaba pensando en que podemos agregar datos que, por ejemplo,
Las entrevistas en general, de las primeras reuniones van a ser como muy generales, ¿sí? Y siempre tienen que ir como ordenadas por temas, bien organizaditas. Entonces organicen las preguntas más generales y pongan a continuación las que estén relacionadas con la primera, con la segunda, ¿sí? Y cuando cambien de tema, que también pasa en una entrevista, ¿sí? Hagan el cambio de tema, pero después pongan preguntas que están relacionadas con ese nuevo tema que estén haciendo. Organicen las entrevistas para que sea como resulte una conversación fluida, y siempre dejen abierta la puerta, como decía recién el profe, para que el experto haga sus aportes y les diga, por ejemplo, cómo se imagina él el sistema, si le gusta ese tipo de ideas, este tipo de sistemas, qué siente respecto al desarrollo del sistema, si le gusta, no le gusta, porque eso también es importante, y ya empezamos como a adelantarnos un poquito, porque tenemos que poder saber si es viable construir el sistema o no. Entonces, ¿se va a poder construir o no? Nuestras preguntas arrancan ahí y después empiezan como a ir a lo más específico del desarrollo de este sistema en particular. Así es. Un aspecto que era lo que faltaba ahí, que dijo la profe, es lo que dijo recién la profe, es ordenar las preguntas, para que siga un caminito acorde y no sea algo que el experto salte de un tema a otro tema. Eso no, siempre traten de guiar al experto, porque ustedes son los que van a hacer que la entrevista dure media hora o 10 horas, o que les sirva la entrevista o no les sirva la entrevista. Ustedes están encargados de dirigir la entrevista. Les va a tocar expertos que hablan mucho, expertos que hablan poco, o expertos que no se saben expresar, y ustedes van a tener que luchar con eso y sacarle el jugo. Entonces, eso es lo que, a lo que se refiere cuando uno lo tiene que pensar bien, qué pregunta decir, cómo seguir y esas cosas. Buenísimo, me parece está bueno. Yo compartiría más, pero creo que no tenemos más tiempo. Mejor sigamos con los dos últimos puntos que importan un montón. Así que bueno, muchas gracias, Luciano, muchas gracias a todos los que han participado. Sigamos con el punto 5. El punto 5 y el punto 6. Sí, decime, José. Nosotros somos el grupo 5, creo que también nos tocaba ese punto. Y en la primera pregunta, en el primer punto no entramos tarde, así que tampoco habíamos podido responder. Bien. Bien. Buenísimo. ¿Qué te pareció las preguntas que Luciano... No, sí está bastante bien, sino que por ahí sí estaría bueno que parta de algo más general a algo más particular, un tipo embudo o algo así, imaginaba. Está bueno. Ordenar por temas también sirve mucho para la guía. Sí, eso sería, pero las preguntas están lindas, así que bueno, me parece, quedó buenísimo. Bueno, gracias José por aclarar, ya lo vamos a tener en cuenta. Bueno, ahora, lamentablemente, como hay poco tiempo, vamos a seguir con el punto 5, ¿sí? Pero está bueno que hayas aclarado. Bueno, está bien, gracias, profe. Igual a tu grupo también le toca responder una pregunta de la pregunta número 5, así que ahí podés comentarnos lo que hicieron. Exacto, en realidad la pregunta 5 y 6, los ejercicios 5 y 6 que son de emparellado, está la mitad de los grupos que tienen que resolver el primero y la otra mitad el segundo, así que todos les tocaba a colaborar un poquito, y como son medio largos, comencemos ya. El primer grupo, vamos a ver el primer emparellado, el grupo del punto 5. El grupo 2 era que no había nadie, ¿no llegó nadie? No hay nadie del grupo 2, ¿no? Bien, no insisto más. El grupo 3. Sí, profe, grupo 3. Bien, Ruth. Si querés compartir la pantalla, así es más fácil verlo cómo hicieron los pasos. Bien. Yo voy explicando mientras que en este punto se pedía el emparellado completo y que se tenía que resolver por mínima distancia, por el criterio de mínima distancia. Entonces, ¿qué es completo? Hay que hacer, resolver la clasificación de elementos y la clasificación de características. Vamos a empezar con los pasos. A ver, veamos así para dividir un poco, para que todos participen en un grupo.
Ruth, mostrarnos los pasos de cómo llegaste hasta el final de todas las tablitas. Hasta ahí más o menos para controlar si todos hicimos bien, si coincide con lo que nosotros tenemos resuelto. Bueno, primero la identificación de los elementos y colocarlos en una tabla. Perfecto. Calcular las distancias. De acá obtuve que la menor era la E2 y la E3. A ver, ahora ahí controlemos un poquito, quiero controlar a ver si está bien. Así nos aprendemos. Así todos controlan. Acá es el momento que todos tienen que controlar si le da igual el cálculo que hicieron, ¿sí? A ver, ahí estoy buscando, ahí está. Tipo de harina. Este era el ejercicio de tipo de harina, ¿no es cierto? Sí. Teníamos 4 tipos de harina: integral, garbanzo, mandioca y centeno, y 4 características: la fuerza de la harina, la cantidad de proteínas, el valor nutritivo, la tasa de absorción de agua. Y lo primero que tenían que hacer en este ejercicio es fijarse la escala. ¿De cuánto era esta escala? De 1 a 4. De 1 a 4. Va de 1 a 4 y tenemos que respetar así los extremos. No va de 4 a 1, sino de 1 a 4. Entonces, cuando ustedes ven en la tablita original, la del enunciado, se fijan que, por ejemplo, para la característica fuerza de la harina, fuerte es 1 y débil es 4, ¿sí? Así respetan la escala. Perfecto. Ahora sí, continuamos con lo que dice Ruth y hacemos la matriz con los elementos enfrentados. Calcula las distancias, como dice Ruth. ¿Qué más? ¿Cuáles son las Sí, de acá distancias? obtuve la distancia mínima para E2 y E3, que es la 2, y es en la intersección, que la señalo y las agrupo. Bien, a ver, la primera, para que controlen los chicos, vean que la anterior, esta es la matriz que obtuvieron. Dice E1, E2, 4. E1, E3, 6. E1, E4, 4. E2, E3, 2. E2, E4, 4. E3, E4, 6. A ver, ¿coincide con el mío? ¿Les coincide a todos? ¿Bien? Bien, entonces, a mí me coincide. Así que me parece que andamos bien. Puede ser que hasta nosotros nos equivocamos un calculito, pero eso entre todos, si a alguien no le coincide, levanta la mano y nos avisa y vemos. ¿Sí? Porque puede ser, puede pasar. Bien, primera matriz la tenemos bien. Ahí ya tenemos hecho las distancias mínimas. A ver, entre todas esas, ¿cuál es la que hay que elegir? E2, E3. E2, E3, que es una distancia de 2. Perfecto. Hasta ahí estamos bien. Sí, seguimos. Calculo ahora con E1 y E4 y me salen todas las distancias iguales. Perfecto. En este paso lo que hiciste es unir E2 y E3 como un solo elemento. Lo considerás en la siguiente tablita como un solo elemento y calculás las distancias mínimas con la tablita anterior. Y te da que todas terminan en 4. Digamos, todos los elementos tienen una distancia 4 en esta última tabla. Acá algunos grupos consultaron qué pasaba acá. ¿Qué pasaba acá sin mostrar el árbol? ¿Cómo resolvieron esto, Ruth? Sin mostrar el árbol. Bueno, Tarde. tarde, no importa. ¿Qué hicieron? ¿Cómo resolvieron? Sí, como que en el nivel 4 se agruparon los 3 valores. O sea, el grupo que ya estaba formado y los 2 que quedaron libres. Perfecto, esa es la interpretación. Volver a la tablita. Para que no quede duda, cuando hay empate en la distancia mínima, ustedes van a tener, como en esta situación, puede haber dos situaciones diferentes. Una es como esta, que todos los elementos se unen en una misma distancia. O sea, tanto el grupo E2 y E3 con el E4. Pero también, si tenemos más elementos y una tabla más grande, puede ser que haya un empate entre dos distancias y se formen dos grupos por aparte. En este caso no se formó, pero puede pasar y es válido. Más de un grupo se pueden formar cuando hay empate de distancia.
En este caso, como hay un empate, entre todos es todo un solo grupo, ¿sí? Bien. Perfecto, hasta ahí, perfecto. Ahora sí mostremos el árbol ya que está. Bien, este es el árbol que nos quedó, a mí también quedó perfecto, a donde tenemos a C2, no, a E2, acá hay un pequeño errorcito porque son elementos, no características, ¿sí? Entonces, el elemento 2 con el elemento 3 se unieron en una distancia 2 y después ese grupo con C1 y C4 en una distancia 4. Así de sencillo es el arbolito. Y queríamos que haya un empate en este ejercicio para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer. ¿Bien? ¿Quedó alguna duda en esto? ¿No? Buenísimo. Bueno, gracias Ruth. Hasta ahí llegó tu labor. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo? Porque hasta acá deberían ya quedar sin duda. Esto es importantísimo porque puede haber una práctica en el parcial de esto, así que lo tienen que saber resolver bien. Bueno, entonces no hay ninguna duda, seguimos. Bueno, ya tenemos el árbol. ¿Qué hay que hacer ahora? Vamos a preguntarle al grupo 4. Ya tenemos el árbol. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer en realidad? ¿Hay alguien del grupo 4? Denme la voz. ¿Quién se anima? Grupo 4. Están hablando en el chat, profe. Ah, perdón. No tiene micrófono, pero bueno, se complica. A ver, mostrarnos ¿puedes compartir? Si no, si se te complica mucho, Sebastián, vamos. Dice que va a que va a compartir la conclusión. Bien. Dale, compartir. Perfecto, perfecto, compartirla. O sea que lo que sigue después de que tenemos el árbol es hacer las conclusiones o lo que se pueda dar en ese árbol. Dependiendo del árbol nos va a dar varias, a lo mejor una conclusión, y ese sería lo siguiente. Ahí está Sebastián que nos va a compartir las conclusiones que llegó. Y luego de las conclusiones vienen las preguntas que ustedes van a formularle al experto. ¿No pasa nada? Si no, no importa, Sebastián, porque así no perdemos tiempo. ¿Hay alguien del grupo 6? Sí, profe. Bien, no hay problema, Sebastián. María, compartinos si podés las conclusiones, así la analizamos. La estoy identificando. No, este del otro. De este. Perfecto, buenísimo. Profe, tengo una duda. Yo había puesto algo así como las intersecciones. Incluso antes no había tomado el E1. Porque vi que hace la intersección en E2, viste que acá está el mínimo. Entonces hace la intersección de E2 y E3. Entonces yo dije, como en E1 no hay elementos, como que no lo tomo y había tomado solamente la intersección y E4. Y me salía que el mínimo era 4 también. Pero como que primero no lo tomé a E1. Entonces me salió la duda esa. Para hacerlo, lo que podés hacer en la segunda tabla, en vez de poner E1 y E2 en la columna 2 y en la fila 2, la ponés en la primera fila. Donde tenés E1,
ahí pones E1, E2, y donde tenés E1, E2 pones E1. Y ya te queda ordenadita y te va a quedar así la matriz con la diagonal superior con todas las distancias. Ah, bien. Entonces, yo había puesto estos dos solamente. Y como que Claro. acá ponía X y acá 4. Claro. Como que se lo sacaba directo. Claro. Sí, te conviene hacer así. Pues pone en la primera columna E2 y E3, o sea, lo que se une. Sí. Y en las restantes columnas le pones los sueltos, en orden. Ah, bien. Y entonces te va a quedar así prolijito la diagonal superior con toda la distancia. Ah, bien, profe. Bien. Bueno, ahí está el árbol. Entonces, ¿cómo hicieron para poder sacar la conclusión, digamos, la más evidente? Porque ahí ustedes ven que hay dos elementos que se unen a la distancia 2. ¿Qué significa eso? Que son similares. Sí, y Que hay una bastante, ¿no es intersección. cierto? Sí, sí, sí. Justo está E3 y E4, que bueno, tiene 3 y 4. Justo acá 4 y 4 son iguales, 3, 3 iguales y 3, 4 muy similares. Y Perfecto, de o sea que ahí, lo primero que hicieron, así le explicamos a tus compañeros, es comparar los valores de esos dos elementos que tienen una distancia bastante chica, para ver a dónde coinciden, ¿no es cierto? ¿Qué características coinciden? Perfecto. Bien, entonces, ¿qué conclusiones sacaron con eso? que son muy similares entre sí porque ambas tienen justo acá fuerza de harina débil. Sí, débil porque justo van de 1 a 4, es 3, 4 débil. Después cantidad de proteínas, como tienen 4 es menor. Valor nutritivo también menor, 3, 3. Similar de tasa de absorción de agua y como tienen 3 y 4, menor. Perfecto. Entonces, nosotros acá, según esto, entendemos que la harina de garbanzo y la de mandioca son las más similares entre las que estamos analizando. Y que todas, y que coinciden que son débil, menor, menor, menor y menor, o sea, en las características. Bien, hasta ahí llegamos. Supuestamente eso es lo que nos arrojó el análisis. ¿Estaremos bien o estaremos mal? Eso lo vamos a corroborar con el experto, ¿sí? El experto tiene que mirar esto y tiene que decir, no, ¿por qué llegaron a esa conclusión? O sí, perfecto, no hay duda, es así. La harina de garbanzo y la harina de mandioca son prácticamente iguales en estos aspectos. Ahora, si el experto dice, no, nada que ver, ¿por qué llegaron a ese? No, acá hay algo mal. Ah, entonces ustedes lo que deberían hacer preguntas. Bien, ahí están las dos situaciones. Bueno, las preguntas que pudieron sacar de acá, ¿cuáles son? Bueno, la primera general casi es la misma que usted puso, que se puede afirmar que la harina de garbanzos y la harina de mandioca son muy similares, Bien, como muy general. Perfecto, en realidad esa es bastante cerrada, ¿no es cierto? Porque tiene que decir sí o no. O sea, no, sí, sí. Nosotros agarramos y le estamos preguntando, acá dice esto, ¿estamos de acuerdo o estamos errados? Perfecto. ¿Y la otra? Y la otra es cierto que la harina de garbanzos tiene fuerza de harina débil. Bien, o sea, podrían haber ustedes que tienen esa duda. O sea, por algún motivo ustedes tienen la duda que esa afirmación puede o no ser verdadera. Por algún motivo. Tienen la duda que la harina de garbanzo tenga, ¿cómo se llama? Fuerza débil. Pongámosle, entonces ahí están haciendo una también cerrada. Y se pedía una abierta. Sí, ¿Qué la podría ser abierta? Es verdad que este tipo de harinas tienen un valor nutritivo. No, pero también es cerrada, es como si... Es cerrada, sí. Abierta, imagínense que tiene que explayarse. El experto tiene que explayarse. Tiene que decir, explicar. No tiene que decir sí o no. Profe, ¿podría ser, me puede comentar qué valor nutritivo tiene la harina de garbanzos? Eso te va a decir un solo valor porque tiene un tal valor. ¿Sabes qué podría ser? Así como imagínense como una opinión. ¿O qué nos faltó? ¿O me puede hablar de la harina de garbanzos? ¿Podría ser eso? Exacto. Eso está bueno, ¿ves? Entonces él habla, porque a lo mejor hay aspectos de la harina de garbanzo que todavía no se nombró por descuido, por lo que sea, y entonces ahí se explaya el experto. Sí.
Así tiene que ser. Entonces, está bueno este ejercicio porque de paso ustedes piensan cuáles son las más estructuradas, las más cerradas de las preguntas y cuáles son abiertas. ¿Bien? Sí. En la vida real ustedes van a decidir qué tipo de preguntas le van a hacer, cuántas le van a hacer y todo eso, ¿sí? Sí. Perfecto, buenísimo. Entonces, gracias por compartirnos. ¿Dejo de compartir? Sí, muchísimas De nada, gracias. profe. Bien, a nosotros nos coincide, así que así sería más o menos la resolución. Lo que discutimos es relativo, ustedes pueden hacer otras preguntas, pero la conclusión es concreta. Ahí tenemos dos elementos que se parecen mucho y nos fijamos en qué se parecen. Bien, para el análisis de esto, que es la clasificación de elementos, por el criterio de mínima distancia, estamos viendo qué elementos se parecen más, la similitud. Pero ahora vamos a ir al otro análisis, que es el de características. Y en este caso no estamos hablando de similitud, sino de relación entre características. Está la directa y la inversa. Hay dos tipos de relaciones. Bueno, para eso quedaba, ahora no me quedé corto, el 2 no está y el 6 tiene problema de compartir, queda el 5. ¿Puede ser? Sí, profe. Buenísimo, Araceli. Buenísimo. ¿Tenemos dudas en este, profe? Bien, no hay problema, que para eso estamos, para sacarnos acá que quede bien hecho. Bien. Vamos comparando. Bien, entonces ustedes lo que hicieron es resolver características. ¿Qué es lo primero que hicieron para resolver características? Colocar los valores complemento a la tabla original, digamos. Buenísimo, Y perfecto. calcular la distancia 1 y la distancia 2. Perfecto, acá son dos distancias, una con directa y la otra con el complemento. Perfecto. Veamos, comparemos los valores que... No sé si puedes agrandar un poquitito. Sí, sí, sí. Ahí va. Voy. Ah, pero ahí se ve mejor. Ahí. Bien. Entonces, ¿cuál es enfrentan las dos, hacen una matriz, enfrentan las dos características, C1 con C2, C3, C4, perfecto, Esta esa. es la matriz. Y llenan bueno, ambos, ¿no es cierto? Sí. Lo superior y lo Con la inferior. distancia 1 y lo que está abajo. Perfecto, eso es importante. La distancia 1 va en la parte superior y la distancia 2 en la parte inferior. Buenísimo. Veamos los valores para ver si coincide. Tenemos 2, 2, 2, 4, 4, 4. Perfecto, en la parte superior coincide. Ahora, la parte inferior es 6, 6, 6, 6, 6, 6, 4. A mí me coincide, no sé si a alguien le coincide, no le coincide. Controlen. ¿Todo bien? ¿A nadie le dio diferente? Bien, entonces eso significa que estamos bien con el cálculo. Bueno, una vez que yo tengo la matriz completa, esa que vemos la primera, que está con la parte superior e inferior, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir comparando los valores, distancia 1 y distancia 2, y quedarnos con el menor valor. Perfecto. Y vamos rellenando solo arriba, ¿no es cierto? Sí. Bien. ¿Qué ganó en esta? Y en este caso coincidió todas las de arriba, digamos, los que estaban, porque Perfecto. los de abajo son mayores. Ahora, una cosita, una pregunta. Sí. ¿Qué pasa si hay un empate entre la distancia 1 y la distancia 2? ¿Cuál elijo? El que está en la parte superior. Perfecto. Nosotros por convención vamos a elegir la distancia directa, o sea, la de 1, la que está en la parte superior, ¿sí? Bien. Perfecto, a ver, si yo tengo 2, 2, 2, 4, 4, 4. Perfecto, coincide. Y ahí teníamos que empezar a hacer lo mismo que hacíamos con los elementos. Y ahí surge la duda de nosotros, porque coinciden en los tres. Perfecto. Coinciden, habían que agrupar a los que coincidían. Bien. Esa es la duda más frecuente, cuando tengo empate entre las distancias mínimas. En este caso tengo el empate de 2, 2 y 2. Y si ustedes ven, todos los dos corresponden a todas las características. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a unir todas las características en esa distancia.
Bien, Ajá. se formó un solo grupo. Ah, bien. Bien, hasta ahí nomás. Hasta ahí está perfecto. Bien. Muchísimas gracias. No, de nada, profe. Grupo 3. Así continuamos con el análisis. ¿Se animan? Profe, de Ruth, características. de Sí. características. Bueno, ahí profe, yo no lo dije, pero recién creo que vi que tengo un número diferente que ellos. Ajá. Este, A ver, veamos. ahí presento. Acá el 1-4. ¿En el complementario? No en el directo, el no complementado. El de 1. Ah, el de 1. Sí, para C1, C4. Para C1, C4, ahora lo estoy buscando. C1, C4 tienen un 1. Y creo que ellos pusieron 2. Sí, yo también tengo 2. A ver, ahí debe haber. Es 3 menos 1. A ver, ahora nos fijamos cuál es el error. C1 y C4 era, ¿no? Sí, no, está bien. Yo Hay me un confundí. errorcito ahí, ¿no? Sí, sí. En la formulita. Perfecto. No hay problema. Para eso es esta clase, para que se den cuenta dónde. Porque es muy común, nos puede pasar. Bien. Claro. No, entonces me quedó diferente El todo lo árbol. demás. Claro. Bien. ¿Ve? Un pequeñito error hace que el árbol sea diferente. No hay problema. El árbol que da en esto es que todas C1, C2, C3 y C4 se unen en una distancia 2. Ahí, así es el chato. Parece una raíz más que un árbol. Bien. Sí. Así que eso es la situación. Nosotros quisimos que esta situación, porque se van a topar en la vida real que va a haber situaciones difíciles de analizar. Bueno, esta es una rara, donde tenemos que todas las características se unen en una distancia 2 encima, que es súper. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todas las características están altamente relacionadas. Estamos hablando de relaciones en características. Bien, entonces vamos a la tabla original y veamos por qué. ¿Salgo? No, mostrarnos ahí la tablita, ya aprovechemos tu tablita, la original. Esa sería, ¿no? A ver. De inicio. Veamos la original, se ve mejor. Sí, ahí está. Perfecto. Bien, nos está diciendo que todas las características, o sea, todas las filas, están altamente relacionadas y con una relación directa, porque se acuerdan que todas las distancias que habían ganado las de arriba, que son relación directa, y las de abajo son inversas. Como son directas, ¿qué habíamos dicho? Que la lectura era esta. Vean la tablita. Dice, fuerza de harina va de fuerte a débil. Cantidad de proteínas de mayor a menor. De valor nutritivo de mayor a menor y tasa de absorción de agua de mayor a menor. Como son relaciones directas y están altamente relacionadas, lo que podemos decir es, por ejemplo, se lee de esta manera. Las harinas, cuanto más fuerte es cuanto más es la fuerza de la harina, mayor va a ser la cantidad de proteínas, mayor va a ser el valor nutricional y mayor va a ser el agua. La absorción de agua. Perdón, la absorción de agua. Se lee así. Bien, o sea que, o lo podemos leer de esta manera. Cuando la fuerza de la harina es débil, también va a tener poca proteína, poco valor nutricional y la absorción va a ser poca o menor. ¿Se entiende? De esa manera ustedes leerían unas relaciones, en este caso son las 4, porque las 4 están unidas, pero si serían entre 2, por ejemplo, entonces solamente esas 2.
características. En este caso, como las 4 están relacionadas, la leemos así, las 4. Ahora, hagamos un ejercicio. Digamos que en realidad todas se unan en una distancia 2, pero inversa. ¿Cómo sería que se leería entonces esa relación? Si sería inversa, por ejemplo, hagamos un ejemplo, estoy inventando esto para que ustedes, si se topan con algo así, lo sepan interpretar. Hagamos de cuenta que fuerza de harina y cantidad de proteínas tienen una relación con una distancia 2, pero inversa. ¿Cómo leerían esa relación? ¿Quién se anima a decirlo? Si la relación es inversa entre esas dos. ¿Cómo, profe? No logré entender bien. A ver si lo puedes. Supongamos, estamos inventando ahora en este momento, si tendríamos una relación bien marcada de una distancia 2, por ejemplo, entre fuerza de harina y cantidad de proteína, pero la relación es inversa, ¿cómo estaríamos interpretando eso? ¿Cómo sería la conclusión? Sería que si la fuerza de harina aumenta, la cantidad de proteína disminuye. ¿Puede ser? Exacto, se lee cruzado, perfecto. Así se hace para las relaciones inversas. Cuanto más fuerza de harina, cuanto más fuerza tenga la harina, menos proteína va a tener. Cosa que no sabemos si es verdad, capaz que un nutricionista lee esa afirmación y dice, no, pero esto nada que ver. Puede pasar dos cosas, o es todo lo contrario, o esas dos relaciones no son, esas dos características no se relacionan para nada, no tiene nada que ver la fuerza con la cantidad de proteína, puede pasar. El objetivo de esta técnica es eso. ¿Sí? Para eso después están las preguntas, ¿no? Exactamente, eso es el objetivo de esta herramienta, de esta técnica. Nosotros respetamos lo que dice el árbol. Ahora el profesional va a saber si estamos divagando o verdaderamente entendimos bien. Y ahí se reafirma. Entonces esto está para reafirmar cosas o para corregir cosas y agregarle. Porque a lo mejor, cuando nosotros le decimos en una de las conclusiones que cuanto mayor fuerza tenga la harina, menor la proteína, y diga, no, esto nada que ver, diga el experto. Esto no tiene nada que ver. Entonces nosotros ahí nomás le preguntamos, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Por qué está mal? Entonces él ahí va a agregar, a lo mejor dice, no, lo que pasa es que acá falta una característica que hace que eso no pase, o lo que sea. ¿Se entiende? Entonces también es para o reafirmar o para corregir y además a lo mejor considerar cosas que no estuvieron habladas todavía. ¿Se entiende? ¿Cuál es el objetivo de esta herramienta? Perfecto. En este caso, esto estábamos inventando. ¿Cómo queda este ejercicio? Es que todas las características que ustedes ven ahí, todas se relacionen en forma directa en una distancia 2. O sea que tienen que leer todas así, en orden. Fuerza de harina fuerte, entonces la cantidad de proteína es mayor y el valor nutritivo es mayor y la tasa de absorción es mayor. Así la tienen que leer. ¿Sí? Igual con el otro lado. Si la fuerza es débil, entonces la cantidad de proteína es menor, el valor nutricional es menor y la tasa de absorción también es menor. Así lo leen. Perfecto, esas son las conclusiones que se llegan en este ejercicio. Bien, nos queda una pregunta abierta y una cerrada. ¿Quién se anima? Gracias, Ruth. ¿Quién se anima a decir rápidamente qué pregunta surge de acá, de estas conclusiones? ¿Quién se anima? O para los grupos que ya la tenían que exponer, ¿quién se anima a decir alguna? ¿Nadie? Anímense, que es para discutir, para ver cuál, o los que le surgen ahora con lo que hablamos. ¿Cuál sería una cerrada? ¿No? Grupo 5. ¿Cuáles son las preguntas que han sacado?
no llegamos a sacar las preguntas por el tema de que teníamos la duda ese del empate. Ah, bien, bien, bien. Bueno, no importa. Entonces lo hacemos aquí en el momento. ¿Cuál sería una cerrada? Por ejemplo, nosotros acá discutiendo esta conclusión de que todas son... Lo primero que se nos viene a la mente es decir, ¿se puede afirmar que todas estas características están verdaderamente relacionadas? ¿Se puede afirmar que cuanto mayor es la fuerza, mayor es esto, mayor, sí, lo que recién habíamos dicho, ¿se puede afirmar eso? Tenemos una duda, porque nos salió medio raro, pero a lo mejor es verdad. Así es. Sería algo que afirme el empate, digamos. Exactamente, esa relación tan estrecha, capaz que o la refute y diga, no, no es así, y entonces averiguamos el por qué, y si, o la afirme y diga, sí, es así, bueno, entonces ya nos quedamos tranquilos que hemos... Entonces, podríamos hacer algo cerrado para averiguar si eso que nos dio es así o no. Y algo abierto... Y como pregunta abierta podría ser si existe otras características aparte de estas que permitan distinguir una de otra. Exacto, perfecto, me gustó. Está buena porque ahí a lo mejor él se explaya y dice, no, hay esto y hay el otro, porque a lo mejor no nos sirve que esté tan relacionada y a lo mejor necesitamos indagar más para ver si hay algo más ahí, más información. Así que se explaye, que diga, así, como dijo Araceli, puede ser una pregunta así. Bien, quedó perfecto. No sé si tenemos tiempo, si no. ¿Tenemos media horita más? Bien, vamos a meterle muchas gracias a todos los que participaron. Ahora vamos a ir al otro emparrillado, así que le toca a los otros grupos compartir. En este caso, el nuevo emparrillado se trataba de 4 elementos que son 4 antivirus, el Norton, el McAfee, el Panda y el Toolkit Pro, y 5 características, que es el diseño y estructura del programa, el grado de popularidad, sistema de monitorización, herramienta de monitorización de correo y las copias de seguridad. Bien, los grupos que tenían que... Tenemos el grupo 8. Vamos a empezar con el grupo 8. ¿Hay alguien del grupo 8? Hola, hola. Grupo 8. ¿Profe? ¿Sí? No, ¿Le muestro entonces? Ah, Luciano. Ahí está. Sí, compartinos, porfa. Bueno. Ahí se ve. Perfecto. Bien, esa es la tablita original, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué Bueno, hicieron? acá realizamos el primer cuadro, donde calculamos las distancias. En este caso están resolviendo elementos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿qué se busca en elementos? Como es distancia mínima, ¿qué es lo que estamos buscando entre elementos? La similitud, o sea, estamos buscando elementos que se parezcan, ¿cuánto? ¿Sí? Sí. Ese es el criterio. Bien. Entonces, para eso lo que hicieron es una matriz de distancia donde van a rellenar solo la parte superior. Para elementos, solo la parte superior. ¿Sí? Perfecto. Veamos, controlemos los valores. ¿Cuánto les dio? Esperen que yo estoy buscando el mío. Ahí está. Esperen, este es. Sí. 3, 6, 7 les dio. 3, 8, 7. Yo tengo 8. ¿Alguien lo resolvió? Yo también tengo 3, 8, 7 en la primera fila. Perfecto. Para eso estamos. Para comparar. Acá yo tengo 8 también. Ahí en 3, 8, 7 sería. ¿Alguien tiene 6? ¿Alguien más le sacó 6? No. Entonces debe ser 8. Mi Bien grupo corregido ahí. también tiene 8 también. Bien, perfecto. Entonces 8. Ahí corregilo.
Perfecto. Después tenés 7, 8 y 7. Perfecto. Lo otro yo lo tengo bien. Si alguien tiene distinto, avise, porque puede ser que nos hayamos equivocado nosotros. Bien. Bueno, la primera matriz está bien. Sacó la distancia, ya tenemos todo, coincide lo mismo. Ahora, ¿qué se hace con esta matriz? Identificamos la mínima distancia. Bien, en este caso no hay empate. Así que solo se formó un solo grupo, ¿no es cierto? Sí. Bien. ¿Qué hacen con eso? Volvemos a armar otro cuadro con la agrupación de esos elementos y calculamos la distancia con los elementos restantes. Perfecto. Ahí vean que está bueno que pongan los elementos que se agrupan primero, así queda más ordenada la tabla, como lo hicieron. Perfecto. Bien, entonces la siguiente tabla, acá ustedes tienen que la siguiente tabla, como ustedes ya acarrean ¿cómo se llama? El error. El errorcito. En la siguiente tabla a mí me dio todo 7. No sé si a ustedes cómo les dio. Sí, a mí también me dio. Todo 7, sí. Ahí tenés que corregir ese 6, es 7 en realidad. Bien, perfecto. Bueno, ya tenemos que todos son 7, entonces, ¿qué pasa ahí? Se forma un solo grupo al final, con todos los elementos. Perfecto, o sea que el grupo E1, E2 Sí, con E3 y E4. se une en una distancia 7, ¿no es cierto? Sí. Perfecto, hasta ahí nomás. Hasta ahí. Buenísimo, gracias, Luciano. Ok, gracias. Ahora vamos a continuar con el grupo 7. Sí, profe. ¿Comparto? Agustín, ¿sí? No sé si se ve. Un poquito más zoom, si podés. ¿Ahí? Todavía no se reflejó. ¿Pueden ver? Estaba mostrando el enunciado del TP. Claro, yo también veo eso, el enunciado chiquitito. A ver. Me parece que... ¿Se pegó? Ahí está. Ahí está, ahora sí lo veo. No sé si lo ven ustedes. Sí, profe, se ve. Buenísimo. Bien, el árbol que les quedó fue este. A ver, veamos, controlemos. Se une E1 y E2 con... Con E3 y E4. Y E3 y E4 en un... claro. En 7. Bien, entonces... Bien, yo lo tengo igual, sí. Bien, entonces con este árbol, ¿qué conclusiones llegaron? Primero, así, mostrarnos, antes de mostrarnos las conclusiones, ¿qué es lo que te fijas en este árbol? Sería que son similares tanto los antivirus McAfee y Norton. Claro, tiene una distancia 3, así que son más similares Son ellos similares, dos que el resto. claro, que el resto. Bien, entonces se te va a la tablita original, bien, a esa. Sí, acá se refleja porque en el diseño, por ejemplo, los ambos tienen 4. En esto hay una distancia de 1 nada más en el grado de popularidad. Perfecto. Lo mismo que en la herramienta, hay 4. Tienen 4 los dos, o sea que es buena. Y las copias de seguridad también tienen diferencia de 1. Entonces podríamos decir que coinciden en las dos primeras características y las dos últimas, más que nada, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Porque la del medio, 3, 2, si nosotros tenemos un rango de 1 a 4, podríamos considerar que 1 y 2 son más o menos similares, 3, 4 más similares, ¿no es cierto? Sí, Lo sí. partimos al medio, más o menos la escala. Bien, perfecto, coincidimos. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Nosotros acá pusimos que son muy similares porque, bueno, ambos tienen un diseño y estructura de programa fácil de usar
tienen un grado de popularidad mayor y la herramienta de motorización del correo es buena y lo mismo con las copias de seguridad. Perfecto. Esa es la conclusión, lo que ustedes afirmen según el arma. Bien. Y Y acá algunas había... preguntas para el experto Sí. que pusimos fue si se puede afirmar que McAfee y Norton son muy similares. Bien. O sea, vamos a Eso es afirmar como y una como... pregunta, Está bien, porque como es una distancia 3, debería claro. ser... Claro, perfecto. Y bueno, ¿en base a qué criterio se puede afirmar eso, digamos? O sea, de que ambas son similares. Claro, ahí le están forzando que él hable un poco. A ver si hay algo. Bien, también pueden surgir otras preguntas, ¿no? A lo mejor, si considera que se explaye más en las características de esos dos elementos en particular, ¿sí? Así ahí pueden jugar con varias preguntas, ¿sí? Sí, sí, preguntas abiertas, digamos, serían. Exacto. Buenísimo. Para mí está todo bien, no sé si alguien quiere acotar algo más. Acotar, aportar, en realidad. ¿Nadie? Bueno, entonces, sigamos para adelante. Gracias, Luciano. No, Luciano, ¿no? Agustín. Agustín, no me figuraron. Gracias, Agustín. Ahí, Bueno, entonces, no como sé nadie cómo se tiene... deja de compartir. Ahí apretá en share. Acá. ¿No sale? Una barrita verde. Acá está. Sí, acá está, acá me parece. Listo. Ah, perfecto. Ahí está. Buenísimo. Bien, entonces continuamos. Gracias. No. Bueno, ahora para seguir con la clasificación de características, vamos a ver a alguien del grupo 9 que nos comparta el grupo 9 a ver cómo lo hicieron. Sí, profe. Bien, Margarita, te escuchamos y vemos. Ahí se ve mi pantalla. Sí, ¿podés agrandar, hacer un zoom un poquito más? Eh, Ahí está. Bien. Bueno, les tocó a ustedes explicar la parte de características, de clasificación de características. Entonces, ¿qué es lo sí, primero que acá está. hicieron para hacer eso? La matriz complemento, que la tenemos Perfecto. acá. Bien, para que quede claro, ¿cuál es la matriz complemento? Pues, en la anterior no lo explicamos, pero por si a las dudas. ¿Cómo sacas el complemento? Como tenemos distancia de 1 a 4, el complemento de 4 acá es 1 y el de 3 es 2, Perfecto. el de 4 es 1 y así sucesivamente. Va a depender Completamos de la la escala, ¿no es matriz. cierto? Sí. Si tenemos una escala de 1 a 4 es así. Si tendríamos una escala del 1 al 5, que son 5 valores, 1, 2, 3, 4, 5, el complemento de 1 sería 5, el de 2 es 4 y el de 3 es el mismo. El que queda en el medio es el mismo valor. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, ahora sí. Y Después bueno, de eso, acá tenemos la tabla de características. a ver, vamos a controlar. En este caso se calculan dos distancias, como ya hemos visto, entonces se rellena la parte superior y la parte inferior de la distancia. La parte superior con D1, que es la distancia directa, y la parte inferior con D2, que La está distancia formada con indirecta. exactamente la inversa. Perfecto. A ver, controlemos los valores. ¿Dónde estoy yo? Acá está. Tengo 4, 6, 4, 1, 24, 5, 6, 5, 5. La parte superior coincide. Después la inferior 8, 6, 6, 8, 6, 4, 9, 7, 5, 7. Con lo nuestro coincide. No sé si alguien tiene diferente. Bien, se ve que tenemos todo bien. Buenísimo. Entonces ya tenemos las distancias hechas. Ahora, ¿qué hay que hacer después de esto?
Buscar el mínimo. Buscar el mínimo entre lo superior y lo inferior, ¿no es cierto? Sí, Perfecto. sí. Y Bien. bueno, acá salió de la parte superior de la matriz. 1. Bien, o sea que tenemos en la siguiente matriz 4, 6, 4, 1, 2, 4, 5, 4, 5, 5. El 4, a ver, quiero ver porque yo no lo coloreé. A este 4, al 4 de rojo. ¿Ese es indirecto? Sí. Inverso, Sí, acá. perdón. Sí, es inverso. Perfecto. Perfecto, ahora ya tenemos la matriz de la distancia superior con las mínimas que ganaron. Ahora, ¿qué se hace? Se elige la distancia mínima, que sería el 1 de la tabla anterior, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eso, mostrame entonces segundo la tabla anterior. Ahí. Vean que la distancia mínima es 1, entonces, ¿qué pasa acá? Unimos C1 con C5. ¿Bien? Y eso es lo que va a mostrar ahora. Sí, lo que acá está pasa. la unión. Buenísimo, perfecto. Bien, sí, seguimos. A ver, ¿qué más hay que hacer? Bueno, acá sale mínimo 2. Unimos C2 con C3. La distancia mínima y no queda esta tabla de acá. A ver, controlemos la tabla esa, esta, la primera. Tengo 4, 5, 4, 2, 4, 4. Perfecto. Principio. De todos estos se une C2 y C5 ¿era? ¿O C3? Ah, C2 y C3. C2 y C3. O sea que vas a tener dos grupos ahora. El grupo C1 y C2 que se unió en la tabla anterior y el C2 y C3 que se unió en esta tabla. Y como se ve acá, en la última tabla, tenemos los dos grupos más C4 que es el que quedó flotando. Calculás la distancia. Nos quedan todas las distancias iguales. Perfecto, a mí también me queda igual. 4, 4, 4. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que nos quede todo 4. ¿Qué hay que hacer ahí? Que se unen todas. Exactamente. El primer grupo, el segundo grupo, con C4 todos se unen en una distancia 4. Perfecto, hasta ahí quedamos. ¿Controlaron todo? ¿Les quedó bien? Bien. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a seguir con el otro grupo para ver las conclusiones. El grupo 10. Muchas gracias, Hola, Margarita. profe. Ahí Hola, le comparto la Florencia. pantalla. Bien. Ahí ve. Sí. Bueno, me había quedado igual ahí al final. Perfecto. Y, La y misma ahí me tabla. quedó el árbol. A ver, controlemos. Entonces el árbol te queda. En una distancia 1, C1 y C5 se unen. Sí. Después en una distancia 2 se une C2 y C3. C3, perfecto. Y en una distancia 4 se unen los dos grupos con C5. C4. Ahí es C4. C4 era acá, sí. Sí, C4. Perfecto. Bien. Queda una cosa de aclarar ahí en el arbolito, es que para que les quede así de prolijo, ya saben que tienen que ordenar a medida que se van uniendo. Como se unió primero C1 y C5, ponen C1 y C5. Como se unió después C2 y C3, ponen C2 y C3, y al último los que no se unen al último. Entonces queda el árbol prolijito. Si lo hacen, digamos, desordenado, va a quedar distinto el árbol, es más difícil de entenderlo. ¿Bien? Perfecto. Bien. Y bueno, estas son las conclusiones que puse. Bien, para que quede claro, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué se busca en esto? Una vez que yo tengo el árbol, como son características, ¿qué hay que buscar? ¿Qué es lo que te indica eso?
ver si las relaciones son directas o inversas. Bien, ¿cuán relacionadas están, no es cierto? Sí. Perfecto. Bueno, y acá nos habían quedado todas las de la parte superior, así que son directas. Bien, son todas directas. Entonces, C1 y C, veamos, desglosemos la primera. Dice C1 y C5. En una distancia 1, o sea que son están exageradamente relacionadas a dos características. Bien, ¿qué dice C1 y C5? A ver, en la tabla original. Acá está. Esta sería la característica 1 y esta la característica 5. Dice que el diseño y la estructura del programa, bueno, si son fáciles de usar, realizan copias de seguridad buenas. Perfecto. ¿Por qué la leíste así? Porque son relaciones porque son directas. Directas, ¿no es cierto? ¿Y la otra conclusión? Sería que los antivirus con diseño y estructura del programa difíciles de usar realizan copias de seguridad malas. Perfecto. Así se lee porque es directo. Bien, esa sería la conclusión. Otra conclusión. Del otro grupo, que sería C2 y C3, es que mientras mayor es el grado de popularidad, tienen un sistema de monitorización en segundo plano mejor, bueno. Y bueno, la otra sería que mientras menor es el grado de popularidad, tienen un sistema de monitorización en segundo plano malo. Perfecto. Bien, eso es lo que te da el árbol y las conclusiones que puedes llegar. Sí. Entonces, ya tenés eso y ahora tendrías que formularle las preguntas que, esperen, creo que me queda un grupo, no, ya les digo, para hacer participar. Este es el grupo 10, ¿no? Sí. Ah, bien. No, está bien. Hagámoslo así, ya terminamos. Entonces, Bueno. ¿qué pregunta? Realicé una cerrada que dice si es verdad que los antivirus fáciles de usar realizan buenas copias de seguridad. Bien, acá tenés la duda, hay que afirmar o no si esa relación está buena, ¿no es cierto? Si es que tiene que ver que lo fácil de usar con las copias de seguridad. A primera vista, como que, no sé, no lo veo, pero a lo mejor es así, ¿no es cierto? Entonces hay que afirmarlo. Perfecto. ¿Y la otra? Me muteé porque hay una guerra de perros afuera, perdón. No hay problema. Si existe alguna relación entre las herramientas de monitorización de correo del sistema, que era la C4 que quedó suelta, con el sistema de monitorización en segundo plano, que era una de las otras que sí se había relacionado. Ah, bien. Está bueno porque a veces te queda una característica flotando como esa y querés saber si está bien y a lo mejor hay aspectos que no se consideró, capaz que cambia la cosa. Bueno, bien. Eso es todo. Bien. Es verdad que también pueden poner otras, ¿no es cierto? Ya saben, no tienen que ser necesariamente las mismas preguntas. Esto es lo que diseñó el grupo 10. Está bueno, pero ustedes pueden poner otras preguntas también, ¿sí? Bien, gracias. ¿Tienen alguna duda? Hagan así la manito y ya con eso nos damos cuenta si quedó cocinado. ¿Había otra encuesta? Avi, me olvidé de la segunda encuesta. Bueno. Gracias chicos por contestar. Bien, la mayoría entonces ya entendió. Bien. Bueno, para cerrar la clase, habíamos puesto una encuesta final y con eso ya cerramos la clase. Ya. Así que bueno, ahí Avi va a compartir la última diapositiva de la encuesta y ya con eso cerramos la clase. Bien. No. Ahí está por activar las profe, ahora ya les decimos. ¿Para que se me tildó el compartir pantalla a mí ahora? Ah, se le tildó a la profe. Ahí está. Sí, ahora cambio la diapo y ya les comparto. Bien, dice, ¿qué técnica utilizarías? Otra del mismo estilo que la anterior. Para adquirir conocimiento sobre detalles en la resolución de un problema. Detalles sobre la resolución de un problema.
que no se ven en situaciones normales. Acá está bastante bien clarito. Entonces, ¿cuál de todas estas técnicas usaría? Imposición de restricciones, cuestionario, casos imaginarios, entrenamiento del novato y clasificación de conceptos. Esas son las. Ahora activa la profe la encuesta. Responden a ver cuál de todas. Vean que está bastante clave, tienen que ver detalles en la resolución y las situaciones no son normales. Bueno, ya está la Igual encuesta. que en el caso anterior, puede haber más de una respuesta correcta, pero nos va a pasar que el formato de la encuesta de Zoom que tenemos nos permite responder solo una. Claro. Ah, no. Ah, no, de acuerdo. Bien, entonces entre las cuatro, entre las cuatro opciones, A, B, C y D. Sí, esa no es. Ahí está, sí. Bien. No sé cómo va el progreso, ¿ya votaron todos? Quedan unos 20 segunditos y están casi. Profe, ¿qué pasa si se cierra, sin querer, cierro la encuesta? ¿Se puede volver Creo a que si abrir? cambias ¿en qué estás? ¿En el teléfono? Mi compañera mandó un mensaje diciendo que se le cerró la encuesta y que no está del celular ella, no puede. Porque cuando cambias de pantalla o volvés a Zoom te deja volver a la encuesta. Por eso preguntaba. Ah, bien, ahí le digo, muchas gracias. Por nada. Nos queda una nada más. Bien, si no sabemos quién es. Bien. Bueno. Bien, ya está por finalizar la encuesta. Listo. A ver, veamos los resultados, a ver qué onda. La mayoría eligió la C, o por bastante. Así que vamos a ver. La C es caso imaginario. Bien. Y el segundo término, se me salió la encuesta. Hay un empate entre la B y D. Ah, la A y la D. A y B. Bueno, hay un empate. Hay un empate entre imposición de restricción y cuestionario, y la que ganó fue caso imaginario. Bueno, discutiendo con las profes, nosotros optaríamos por la C, casos imaginarios. Ahí nosotros, al hacer casos que nosotros vamos a inventar para darle al experto que resuelva, podemos aprovechar y hacer cosas estrambólicas y generar situaciones que no son normales, ¿sí? O que son esporádicas, pueden ser. ¿Qué pasa si pasa esto? El cliente, qué sé yo, es daltónico, por decir una cosa. Entonces, no sucede siempre, pero puede suceder, y a lo mejor el experto tiene cómo solucionarlo, y entonces una forma de hacerlo es por casos imaginarios, que estamos suponiendo algo. Esa sería una de las opciones. Bien, imposición de restricciones. Dependiendo claro, dependiendo de cómo la vas a usar también, sirve para eso. Porque le vas a decir, le vas a complicar la existencia al pobre experto para que resuelva algo. Que no la vas a hacer tan fácil. A ver cómo reacciona el experto. Porque esas situaciones son las que también tenemos que contemplar que el sistema va a tener que resolver. Así que imposición de restricciones las podrían usar también para hacerlo así. El cuestionario, como dijo la profe, es más para aclarar cosas más puntuales, reafirmar cosas, ordenar, nos sirve mucho para ordenar cosas. Eso es, el cuestionario siempre vean que una opción fácil para saber qué es más importante, qué es menos importante y esas cosas, es el cuestionario. ¿Bien? Y el entrenamiento del novato, en realidad, también la podríamos forzar a una situación, pero eso va a depender del día, digamos. No es necesariamente nosotros podemos introducir algo anormal en ese entrenamiento del novato.
ya saben que el entrenamiento novato es que el experto le va enseñando a una persona que no sabe nada cómo resolver algo. ¿Sí? Esto está pensado para estar en el lugar del trabajo del experto. ¿Sí? Bien, me parece que, bueno, esto era para discutir, ya como tenemos poco tiempo, eso creo que quedó claro. No sé si tienen alguna duda con esto, con esta encuesta. Ok. No, buenísimo. Entonces, bueno, ahora sí ya, con la tranquilidad que tenemos bien hecho el trabajo práctico, solo les queda subir. No se olviden de la rúbrica y nos vemos el martes que viene con nuevo tema. El jueves, este jueves, les subimos el nuevo práctico, los nuevos videos, todo para que vayan bien. ¿El práctico es para el domingo, profe? ¿Para cuándo es la fecha? Sí, el domingo es para subirlo, es la fecha límite de subir este práctico. El otro práctico, el que vamos a subir el jueves, el enunciado, ese vamos a hacer... cierto que es el 21, es el día de ustedes y de nosotros también, porque nunca dejamos de estudiar. Así que no va a haber clase, seguramente que la facu se va a no va a haber clase. Me supongo que sí, no hay una resolución todavía, ¿no? ¿O sí? Todavía no. Pero pero es habitual que lo haga, así que muy probable que no tengamos clase. De todos modos, le vamos a dejar un ejercicio resuelto de ejemplo para que ustedes vean, porque lo que queda ahora es la viabilidad. Ya ahora pasamos a la viabilidad. Y ya saben que la viabilidad es averiguar si es factible o no hacer el sistema basado en conocimiento, solucionar el problema mediante el sistema basado en conocimiento, o descartamos esa opción y lo solucionan de otra manera. Entonces, para eso va a haber un cálculo, vamos a hacer una técnica para calcular dimensiones, y eso es lo que vamos a dejar un ejercicio resuelto para que se guíen, más los videos, y recién expondrían el otro martes, no el martes 21 que es feriado. ¿A feriado se dice? Sí, Asueto. no sé. Asueto. Sino el otro martes. Ahí ya recién resolveríamos, ahí exponen el trabajo práctico. Mientras también tienen la posibilidad de conectarse en las clases de consulta. ¿Sí? Bueno, eso sería todo. ¿Sí? ¿Profe, ¿sabes cuándo es más o menos el próximo parcial? Está Está en la programado. presentación publicado. La fecha Creo está que es el publicada. 28. ¿Puede ser? Perfecto. Puede ser. Profe, sí. Yo quería hacer una pregunta acerca del parcial. Se llegaba a promoción con 8, ¿no? Sí. Sí. Y para lo que sacaron así 77 o eso, siendo el caso, ¿no se podría considerar algo, digamos, si se aprueba en el segundo con una nota más de 8? Evaluamos, en ese caso, que estén como sobre el límite, vamos evaluando justamente la participación en clase, la presentación de trabajos prácticos. Recuerden que cuando tenemos trabajos prácticos, la idea es que cada uno que se vayan rotando en la explicación del práctico, no que siempre sea el mismo, así vemos que todos participan. Y todo eso va sumando para los que están cerca. Hola, buenas tardes. Sí. Perdón, Hola. acá la profe de inglés de nuevo, tengo clase ahora. Hola, Flor, ya nos vamos. ¿Cómo andás, linda? Bueno, para que sepan que ya gracias. estoy. Gracias. Dale. Bien, Listo, chicos. perdón, ya estábamos hablando.